¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Estos temas voy a pasarlos por encima rápidamente, no son demasiado profundos, pero es importante que uno más o menos maneje algunos temas de estos. El primero, la inerrancia. Segundo, género literarios. Tercero, lección divina. Con esto terminamos entonces el curso de introducción a la Biblia. Inerrancia. ¿Qué significa inerrancia? Ausencia de todo error en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. En Dei Verbum, numeral 11, dice esto. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Segunda Timoteo 3:16. Entonces, Dei Verbum habla de que todo lo que se nos comunicó por los agiógrafos, pues al ser inspirado por Dios, entonces no contiene errores. No contiene errores, sino aparentes errores. Entonces, lo primero es que la inerrancia, es consecuencia de la inspiración. Es una propiedad exclusiva de las Escrituras. Y es una propiedad de hecho y de derecho. Esta expresión es muy común en latín. De hecho es de facto. Y en latín, y de derecho es de iure. ¿Qué significa de hecho? Significa que efectivamente es una realidad que en la Biblia no hay errores, sino solo aparentes errores. De iure. Iure en latín es derecho. Y de derecho es, dado que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Como quien dice, no tiene error, ¿por qué? Porque efectivamente, de hecho, no se encuentran verdaderos errores, sino simplemente aparentes errores. Y porque es natural que no tenga errores de derecho, ya que Dios no puede engañarnos ni engañarse. Esto es consecuencia de la inspiración. Es una propiedad exclusiva de la Biblia. Esto significa que entre la Biblia y la ciencia no hay oposición, porque ambos tienen a Dios como autor. Sobre los aparentes errores se ha escrito mucho. Entonces se ha escrito, por ejemplo, León XIII en la Providentissimus Deus. 13. ¿Qué dice él? Que no se puede limitar a la inspiración a algunas partes de la Escritura. No está bien decir que hay que buscar por qué ha dicho Dios algo en vez de lo que ha dicho. O sea, no importa tanto lo que aparece allí, puede tener error. Lo importante es que la intención de Dios era que no tuviera error. O sea, la intención de Dios es que la enseñanza que de allí procede no contenga error, sin importar que lo que allí está contiene error. Dice, no. Ni lo que allí está contiene error, ni la intención de Dios al decir eso tiene error. Providentissimus Deus. En tarea. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Entonces, hay otro documento que se llama la Pacendi. Pacendi se escribe, Pacendi. Esa es de Pío X.
Pío X es el papa que más luchó contra el modernismo entendido como aquella corriente que consideraba todo lo religioso como anticuado, irracional, y consideraba que la ciencia era la única verdadera fuente de conocimiento. Todo lo que no encuadraba en la ciencia era simplemente superstición. Entonces dice que en materia científica e histórica la Biblia no tiene errores objetivos. Entonces ahora vamos a ver qué se entiende con la palabra error. En la Sanctus Paraclitus de Benedicto XV. Sí, yo tengo Sanctus. Spiritus. Santos Espíritus. Spiritus Paraclitus, sí. Spiritus Paraclitus. Benedicto XV. Spiritus Paraclitus. Benedicto XV. Dice, condena a aquellos que distinguiendo en la escritura los dos autores disminuyen los efectos. Es decir, como la Biblia tiene autor humano, entonces puede que lo humano sea susceptible a error. Por consiguiente, como que la parte humana puede contener error, no la parte divina. Entonces, claro, ahí fallaría el principio de la inspiración. Y finalmente, bueno, y en otros documentos, otros como la Humani Generis, la Divino Afflante Spiritu, son las dos de Pío XII. ¿Cómo se resuelven entonces los aparentes errores en la Biblia? La inerrancia de la Biblia está en toda la Biblia, en todos sus libros y en todas sus partes. No podemos decir tampoco que solo en la generalidad de la Biblia hay inerrancia, sino que en cada parte de la Biblia se puede decir que no hay error, no hay error. Entonces, ¿cómo resolver las contradicciones en el campo científico? Con dos principios. En realidad son dos principios que en el fondo son uno. El primero es el tema de la investigación. Y segundo, el objeto de la Biblia es un mensaje religioso y no materia científica. Entonces, el primero, el avance científico. Todavía hoy estamos descubriendo cosas que no se sabían hace 10 años, que no se sabían con claridad. Estamos descubriendo cosas hoy que ni se intuían hace varios siglos, ni se intuían, especialmente en el campo de la astrofísica. En el campo de la astrofísica hay cosas que, por lo que se alcanzaba a calcular, jamás se hubiera sabido en esa época, si no es porque la investigación nos ha llevado a tener unas herramientas tan poderosas, unos telescopios tan supremamente poderosos, que somos capaces de percibir cosas que en otra época jamás hubiésemos percibido. Luego, yo no puedo culpar de error a Newton porque no tenía los medios suficientes para saber lo que ahora sabemos. Exacto, sería anacrónico decir, no, es que es erróneo lo que él dijo. No, es impreciso. En realidad es impreciso. Y lo segundo es que el exégeta, ¿cuál exégeta? Que el hagiógrafo tiene un objetivo muy claro al escribir las Sagradas Escrituras, y es transmitir un mensaje religioso. Luego todo lo otro él lo va a poner como lo capta. Y esto es clave. Él escribe las cosas tal como las capta. Entonces no se le puede pedir más, porque él no quiere profundizar más allá de eso, más allá de lo que capta. Luego, los hagiógrafos se acomodan al sentido común de la gente y juzgan muchas cosas por sus apariencias. No podemos decir que haya error, sino que los hagiógrafos escribieron como percibían las cosas. Ellos percibían algo
Y así, tal cual lo percibían, lo escribían. El mismo ejemplo que se nos ha puesto siempre sobre el sol. Es un error decir que el sol se detuvo. No, es como se percibe. Él en ese momento no quería expresar la realidad científica de cómo la rotación y traslación de la Tierra se detuvieron de tal manera que el sol pudo quedarse en un punto estático durante tanto tiempo, sino que quería describir simplemente el fenómeno que se concibió, el fenómeno que se vio. ¿Cuál? El sol se detuvo. Y no podemos decir que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de salió el sol, se ocultó el sol, estamos hablando de errores. ¿Por qué? Porque es que el sol ni sale ni se oculta. Porque efectivamente el sol no se mueve en relación a la Tierra, sino que la Tierra se mueve en relación al sol. Luego tampoco es cierto que el sol es estático en el universo. También es cierto que en la galaxia es como un megasistema solar donde nuestro sistema solar y multitud de sistemas solares van girando también en torno a la galaxia. Entonces, pero no se le puede pedir eso. Si uno para hablar tuviera que decir todo ese tipo de cosas y decir todo ese tipo de precisiones científicas y lingüísticas, entonces la verdad uno casi que nunca podría hablar nada. Es más, no solo no podría hablar nada, sino que nadie le entendería. ¿Quién te entendería si para decir cada cosa tuvieses que explicar científicamente la razón profunda de esto? Eso lo hace un científico en un libro de ciencia. Pero una persona que trata de transmitir un mensaje cuyo objeto no es científico, sino religioso, no tiene por qué ponerse a profundizar en esas cosas. Simplemente describirá las cosas como las capta. Así, por ejemplo, en el libro, busquen a ver Levítico 11:6. Pero no es para que Dios ilumine la mente para que perciba rectamente. Rectamente, por supuesto, pero rectamente aquello. A ver, miren esto, buena pregunta la de Gina. ¿Dios ilumina para que perciba rectamente? Sí, rectamente, y lo percibe todo rectamente. Incluso aquello que es científico lo percibe rectamente. ¿Y él ha percibido mal al decir esto? No, no percibe mal. Él describe lo que ve. Y en ese sentido, rectamente lo hace. ¿Por qué sabemos que no hay error? Porque el error, anoten esto, es la disconformidad entre el juicio y la realidad. Luego, cuando se habla de la realidad, Anita, se debe hablar de la realidad intrínseca y de la realidad tal como aparece. Miren esto pues para que lo comprendan, muchachos. Esta es la realidad. El ser humano capta la realidad. ¿Bien? Atentos con esto. Entonces, él está captando una realidad. Pero resulta que esta realidad se capta mejor en la medida en que más se conozca. Mientras más yo profundizo en la realidad, más la capto. Tanto que yo puedo tener un primer juicio de una realidad, que es el juicio de lo que me muestra la realidad. El primer juicio de lo que me muestra la realidad. Es lo primero que uno se forma. Sin embargo, si yo profundizo más en esa realidad, yo me doy cuenta que esa realidad es más profunda, porque si profundizas más te das cuenta que es más profunda, o sea, eso es científico. La realidad me manifiesta primero algo que es como aparece, un primer acercamiento, una primera aproximación a la realidad que el hombre capta es la realidad como aparece, como aparece. Y eso es lo que capta el agiógrafo, la realidad como aparece en muchísimas ocasiones, especialmente en el campo científico. De ahí entran pues, mucho los sentidos. Sí, claro, porque uno capta es a través de los sentidos.
Luego, esta primera aproximación, yo no puedo decir que es errónea. ¿Por qué? Porque es efectivamente la aproximación que yo estoy percibiendo. O sea que no hay disconformidad entre el juicio y la realidad. Porque es tal como aparece. Luego, hay esta realidad, profundizando en ella, hay algo intrínseco, es decir, la esencia misma de la realidad. ¿Cómo se descubre esa esencia misma de la realidad? Investigando, estudiándola, yendo más allá, esperando que los avances científicos me den las herramientas suficientes para poder discernirla con mucha más claridad. Entonces, todavía hoy estamos nosotros mismos descubriendo una cantidad de profundidades de realidades que antes no conocíamos, pero yo no puedo decir que porque antes no conocía lo intrínseco, lo profundo de esas realidades, lo que he percibido hasta ahora es falso. ¿Me estoy haciendo entender o están enredados? A ver. Usted el carro pues lo ve bueno, pero usted lo lleva a una máquina y lo revisa y a ver, tenía ese cosito por acá, pero usted ahí lo vio bueno. ¿Querés carro? No, pero las advocaciones de la Virgen. Mire, el ejemplo del carro está bueno. El ejemplo de la luna. ¿Cómo? El efecto de refracción de la luna, que en el cenit se ve grande, en el se ve pequeño. Miren, a ver, lo que pasa es que como esto es en el campo científico, habría que poner, por ejemplo, un ejemplo científico. El de la luna. Bueno, el de la luna. El doctor puede decirle, hombre, no, pues bonito no es, pero no se ve como no se ve como entonces, mi realidad es distinta a la de Gina. No, porque mi primera aproximación es una aproximación de lo superficial. No, porque el relativismo afirma que yo en realidad no puedo conocer la realidad. Eso afirma el relativismo y yo no puedo conocerla. Apenas está aproximando, está cogiendo un pedacito. Pero es cierto que una primera aproximación no me da la esencia de la realidad. O sea, yo cuando veo un carro, yo no sé todo lo que tiene el carro. Yo puedo describir el carro como juguete con el que juega mi sobrino. ¿Estoy equivocado? No, es mi aproximación. Yo había visto un carro por primera vez en mi vida cuando mi sobrino lo tenía. Después yo lo veo grandote y yo digo, es el juguete de mi sobrino. ¿No estoy mintiendo? No hay error en lo que estoy diciendo. Hay inexactitud, sí. Imprecisión, sí. ¿Podría ser más preciso? Sí. ¿Podría profundizar más? Sí. Pero es lo que yo estoy percibiendo. Por ejemplo, lean Levítico. 11:6. Lo mismo que la liebre. ¿Qué dice? La liebre que rumia. O sea que para la Biblia la liebre es rumiante. Y nosotros por la clasificación de los animales sabemos que la liebre es roedor. Pero en el tiempo que iban a saber, ¿qué escribe el agiógrafo? El agiógrafo escribe lo que ve. Él ve que la vaca hace así. Y él ve que la liebre hace así. Pero los dos rumian, punto, se acabó. ¡Ay, es un error! No, no es un error. Entonces, es lo que ve. El agiógrafo juzga por lo que muestra la realidad, la primera impresión de la realidad en muchas ocasiones. Pero no juzga por la realidad intrínseca. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. En algunas cosas sí lo hará. En algunas cosas sí lo hará. A ver, pregunta. ¿Por qué Dios no le revela entonces a ellos la teoría de la relatividad? Que tampoco es necesario. Porque es que el interés de la Biblia no es la teoría de la relatividad. El interés de la Biblia no es la clasificación de los animales. El interés de la Biblia no es
una explicación cósmica del universo. El interés de la Biblia es un interés religioso. Es el objeto de la Biblia. Por consiguiente, ¿le ilumina? Claro. ¿Para que perciba rectamente? Claro. ¿Y percibe rectamente eso también? Claro, tan rectamente que lo percibe sin error. Lo percibe sin error. Aparente error, pero sin error. Lo que pasa es que para nosotros es difícil. Es que eso es lo que no me cuadra, que lo percibe sin errores. A ver, hombre, yo capto, atentos, ¿qué sería el error? Yo capto un cuadrado y digo que es un círculo. Eso sería el error. Eso sería el error. ¿Por qué? Porque, hombre, no es conforme a lo que estás viendo. Estás mintiendo, eso no es un círculo. A legua se ve que es un cuadrado. Pero resulta que después no era un cuadrado, sino que después era, cuando te lo acercaron más, te diste cuenta que así se ve un cuadrado, pero tenía una punta. Y la punta no alcanza, por eso les hice acá, no alcanzas a ver la puntica. De verdad que fue el ejemplo. Lo que yo percibo es el cuadrado. ¿Qué sería el error? Decir, eso es un círculo. Porque no es lo que percibo, es falso. Hay una disconformidad entre mi juicio y la realidad como me aparece. Yo estoy mintiendo. Pero en cambio, lo que yo estoy captando es un cuadrado. Luego lo conocí más y me di cuenta que no, pues si es un cuadrado, percibido de esa manera. Pero luego me di cuenta que es un polígono irregular. ¿Entienden lo de un polígono irregular? ¿Ya entendieron o no? Pero miren, muchachos, a ver, es que los felicito, es que esto no es fácil, la iglesia lleva explicando esto 2000 años. Sí, no. Sí, la iglesia ha tratado de defender esto de 1000 maneras. Pero porque es verdad, lo que pasa es que para nosotros que tenemos una mente como tan positivista, como tan científica, como tan acostumbrados a la precisión científica, a nosotros nos parece de pelos. Uno dice, no, pero absurdo. No, pero no es tan absurdo, porque es que si tú te das cuenta, el agiógrafo no tenía manera de conocer todo lo que nosotros conocemos ahora. No tenía manera de ver que era un polígono. No tenía manera. Luego él describe lo que vio. Error, no puede ser error. Porque si él hubiese descrito una cosa distinta a la que vio, ahí sí sería un error. Bueno, bendito sea mi Dios. Esto es importante, porque te van a decir, la Biblia se equivoca. No, pero espérate, ¿cómo va a ser que la Biblia se equivoca? Acá dice que hasta los confines de la tierra. ¿Y qué tiene eso de malo? Que conciben la Biblia como la tierra como si tuviera confines, si fuera plana, pero por Dios, eso era lo que captaban ellos. Eso que iban a, por Dios, eso no se supo sino hasta siglos después. Pero ellos lo que veían era el confín de la tierra y lo expresaban hasta los confines de la tierra. Pero lo que se esconde ahí es el mensaje religioso que dice hasta todo lo que se puede abarcar. Él no tenía intención de decir es que la tierra tiene confines. No era su intención, porque su interés no es un interés científico. Su interés es un interés religioso. Pero puedo decir que tiene error al decir confines de la tierra. No tiene error porque era lo que él captaba. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿qué debemos afirmar? Seguimos sosteniendo, la Biblia no tiene sino aparentes errores. Errores, nosotros podríamos decir errores, claro, después de siglos de conocimiento, ¿no? Pues, hombre, claro, pero es lo que yo conozco ahora. Pero si la clave está en la definición, si la definición de error es disconformidad entre el juicio y la realidad, entonces si él describe una realidad diferente a la que percibe, ahí sí sería un error. ¿Jesús sabía que era Dios o no? ¿O sabía de niño o lo fue descubriendo con el tiempo? Miren, ha habido dos corrientes en la teología respecto a eso. Ha habido una corriente que ha afirmado desde Santo Tomás de Aquino y la escolástica que Jesús sí tenía conciencia de que era Dios, y no solo eso, sino que tenía pleno uso de conocimiento aún desde el vientre de su madre. Eso tiene mucha razón en el siguiente sentido. Cuando se estudia la cristología, para nadie es difícil aceptar que Cristo tenía permanentemente acceso a la visión beatífica del Padre. Al tener acceso a la visión beatífica del Padre, entonces
tenía que descubrirse a sí mismo como era. Y las revelaciones privadas, por ejemplo, María Valtorta, Luisa Picarreta también creo, pero sobre todo Sor María de Jesús de Agreda en La mística ciudad de Dios, hablan del autoconocimiento de Cristo como Dios, o sea, de su divinidad. Ha habido otra corriente, pues más de ala, pues como modernista, que les choca y no conciben pues como ese tipo de atributos divinos en Jesús, sino que le conciben más como un judío marginal de Galilea, que fue conociendo poco a poco que era Dios, que postulan esa teoría. Yo he buscado alguna razón dogmática y no la he encontrado. No la he encontrado, pero en Cristo es que es difícil porque la psicología de Cristo es una psicología, o sea, si nos es difícil acceder a la psicología humana, ¿cuánto más difícil nos es acceder a la psicología de Cristo? Que tiene dos voluntades, dos naturalezas y que tiene obras teándricas. Teándricas es que Theos, Dios, Antropos, hombre, que hace obras de Dios hombre. Entonces, ¿cómo percibía Cristo internamente? Es muy difícil saber, o sea, es muy, muy difícil saber, pero si a mí me lo preguntan, yo digo, Cristo sabía que era Dios, desde el primer momento. Me inclino por eso, pero con toda seguridad. Perdón, él sabía, pero igual siguió su proceso natural actuando como si... Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabía que era Dios y luego crecer en ciencia, conocimiento y sabiduría ante Dios y ante los hombres? Pues cuando yo sea Dios y hombre a la vez te lo digo. Sí, o sea, porque es difícil. Por una parte, él como Dios debía saberlo por su visión beatífica permanentemente y luego debía no saberlo como hombre, sino aprenderlo. Pero es imposible que el dogma de las dos naturalezas en Cristo es que es sin mezcla, ni confusión, ni división. Significa que sin mezcla, significa que no es que por momentos la naturaleza humana de Cristo le montaba la pata sobre la naturaleza divina y no le dejaba ver ciertas cosas. No, Cristo seguía siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Cómo es posible que Él a la vez lo sepa todo y deba conocer cosas? Nadie tiene experiencia humana de qué es eso. O sea, nadie se puede siquiera aproximar a una experiencia humana de eso. No sabemos. Miren, el primer problema que tuvo la Iglesia empezó con los métodos anticonceptivos. Ese fue el primer problema que tuvo la Iglesia. Al encontrarse ese problema, la Iglesia acentuó el fin procreativo y lo acentuó de tal manera que en el Código de Derecho Canónico del 17, que es el anterior al del 83, nosotros tenemos ahora un Código de Derecho que es del 83, aparece... Vos tenés que ir a charla a Santi, ¿por qué no la sacás? Para que la pasemos lo de Rollo Marín. Y aparece como el fin primario la procreación, en respuesta a los métodos anticonceptivos que surgen por allá en la década de los 60. Pues ya había algunos métodos naturales. Sácalo. Ya hay algunos métodos naturales anticonceptivos, o sea, no todos los métodos naturales son buenos. El onanismo es un método natural. No hay nada artificial en el onanismo y, sin embargo, condenado por la Iglesia. Entonces la Iglesia acentuó mucho esto. Pero resulta que después apareció el problema de la fecundación in vitro. Si, por una parte, los métodos anticonceptivos atentan contra el fin procreativo, la fecundación in vitro atenta contra el fin unitivo. ¿Por qué? Porque entonces la fecundación in vitro es, ya no hay necesidad de relación sexual, lo importante es que quedes embarazada como sea. Entonces la Iglesia en este momento ha sostenido la inseparabilidad de ambos. O sea, no hay cómo separarlos. O sea, es ambos los que deben estar simultáneamente. ¿Cómo? No, ambos deben estar simultáneamente. Atentar contra cualquiera de los dos es erróneo. Lo que pasa es que eso, y sobre todo más en los manuales de moral antiguos, por ejemplo, si usted coge Rollo Marín explicita así, fin primario, fin secundario, Errores modernos, invertir el fin primario y el fin secundario.
En teología moral para reciclar es tal cual me lo narró usted, así está él diciendo, eso es un error moderno. Tal cual lo describe así, y de hecho coge el Concilio Vaticano II y dice cómo el Concilio Vaticano II confirma esto. Pero resulta que hasta el Concilio Vaticano II teníamos Trento, y Trento hablaba fin primario, fin secundario, pues Trento estaba muy acostumbrado a lo escolástico, que era primario y secundario, instrumental, eficiente, no sé qué. Nosotros no entendemos mucho eso. ¿Por qué? Porque para nosotros primario, secundario, es como que el otro no importa, importa este. Para nosotros es jerárquico. Para la escolástica no necesariamente era Mayor importancia. sí, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero Padre, segundo Hijo, tercero Espíritu Santo. Ahí no hay orden en realidad de importancia o de jerarquía, sino que hay que clasificarlos de alguna manera. Pero efectivamente el Concilio Vaticano II no utiliza el término primario y secundario. ¿Cómo debemos hablar nosotros? Nosotros no es correcto, es buena la apreciación del Padre, porque puede generar confusión. No es correcto. Hay que hablar de ambos fines, se deben cuidar ambos fines. Y de hecho, incluso cuando estoy teniendo relaciones sexuales en periodos infértiles, estoy cuidando también el fin procreativo, porque simplemente estoy abierto a la vida y simplemente estoy haciendo uso de lo que es natural, Entonces, pero es correcto. Ahora, Rollo Marín sí lo explicita así, tal cual, error moderno. Tampoco es correcto decir que el fin primario es el unitivo. La unidad, no. Ambos indisolublemente unidos. Que dice que hay que tener todos los hijos para este. Bueno, no, tampoco Rollo Marín dice eso. Rollo Marín dice que uno debería tener tantos hijos cuantos pueda tener responsablemente, económicamente, y cuantos pueda formar cristianamente.